Hay una bacteria en un plato, y una sustancia tóxica se agrega que ralentiza la velocidad de crecimiento de la bacteria. Es decir, supongamos que el P de T es igual a la cantidad 2 menos 0.1 toneladas veces P. Si P de 0 es igual a 1000, encuentra que la población en T es igual a 5. Para empezar, hemos estado estudiando cómo resolver el primer orden del diferencial lineal, ecuaciones que usan separación de variables, así como el factor integrador. Porque el diferencial dado la ecuación tiene la forma de dp barra dt es igual a una función de t veces la función de p, utilizaremos una técnica de separación de variables, lo que significa que quieres todo de las p de la izquierda y las t de la derecha. Primero multipliquemos ambos lados de la ecuación por 1 sobre p. Observe a la derecha p veces 1 sobre p se simplificará a 1. Así que multiplicando ambos lados de la ecuación por 1 sobre p, tenemos 1 sobre p multiplicado por dp barra dt es igual a la cantidad 2 menos 0.1 toneladas. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por dt, escribiremos el diferencial ecuación en forma diferencial, que nos da un dividido entre p por dp igual a la cantidad 2 menos. Escribamos 0.1 como 1/10, lo que nos da menos décimo tonelada. Observe que ahora tenemos las p a la izquierda y la t a la derecha. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación. A la izquierda, el indefinido. El intervalo de 1 dividido por p con respecto a p es igual al valor absoluto logarítmico natural de p. Tenemos más una constante, pero incluiremos la constante a la derecha. Ahora, integramos 2 menos décimo tonelada con respecto a t, lo que nos da 2 toneladas. Y luego menos 1/10 veces t al cuadrado dividido por 2, lo que nos da 20avo tonelada al cuadrado, y luego más una constante c. Y ahora tenemos que resolver la ecuación para p. Podemos hacer esto de dos maneras. Podemos escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial, o podemos exponenciar ambos lados de la ecuación con la base de e. Recuerde, el logaritmo natural es la base logarítmica e. En la ecuación s a la potencia de 2 toneladas menos décimo tonelada al cuadrado más c debe ser igual al valor absoluto de p. Entonces podemos eliminar el valor absoluto porque el término exponencial siempre es mayor que 0. Entonces, esto nos da que p es igual a elevarse a la potencia de 2 toneladas menos 20avo tonelada al cuadrado más c. Desde aquí, podemos escribir e con la potencia de 2 toneladas menos 20avo tonelada al cuadrado más c como e a la potencia de 2 toneladas menos 20avo tonelada cuadrado multiplicado por e a la c. ¿Recuerdas cuando nos multiplicábamos? En la base de la misma, sumamos los exponentes, y e a la c es solo una constante. Entonces, ahora vamos a dejar que d sea igual a la potencia de c, que nos da el general la solución p es igual a d veces c a la potencia de 2 toneladas menos 20avo tonelada al cuadrado. Y ahora determinaremos la constante d usando la condición inicial p de 0 es igual a 1000. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Usando la condición inicial, sustituimos 0 por t y 1000 por p. Esto nos da 1000 iguales de multiplicado por e hasta la potencia de 2 veces 0 menos 1 20 veces 0 al cuadrado, lo que nos da e a 0, y e a 0 es igual a 1. Y, por lo tanto, d es igual a 1000. Por lo tanto, ahora sabemos que la solución particular es p. Si queremos p de t, es igual a 1000 veces recaudamos a la potencia de 2 toneladas menos 20avo tonelada al cuadrado, y ahora podemos determinar en una población en t es igual a 5. La población en t es igual a 5 es igual a p de 5. Que es igual a 1000 multiplicado por e elevado a la potencia de 2 veces 5 menos 1 20 multiplicado por el cuadrado de 5. Y ahora, vamos a la calculadora. Redondear al entero más próximo número, tenemos 631.069. Lo que indica que t es igual a 5, hay aproximadamente 631.069 bacterias. Espero que esto te haya resultado útil.